Falta. Aprovecho a presentarme y a decirles que vamos a grabar, como en las otras jornadas. La grabación es para nosotros, para el equipo, pero nos permite también ir organizando y de alguna manera haciendo registros, que estamos en construcción de un cuadernillo de estos debates que nos sirva para nuestros procesos formativos. Entonces, compartirles que este es el uso que le damos a la grabación. Bueno, Verónica del CID de la Red Alforja, desde estas tierras del Chimuleo, llamado Guatemala. Bienvenida. Y María, que tiene levantada la mano. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto, María Sensi Bastidas, desde la Quito en resistencia con este pueblo que se enfrenta al neoliberalismo y que ha decidido suspender con mucha dignidad esa farsa que ha tenido el gobierno. Tengo muchos problemas de internet justamente por la acción inhibidora que están haciendo en esta zona, y entonces trataré de estar lo más posible hasta que los datos me lo permitan. Bueno, decirles que necesitamos mucha solidaridad y que, bueno, esperemos que podamos tener un camino más digno realmente. Abrazo, mucha fuerza, María. Fuerza. Un abrazo grande. Amanda? Olá a todos, todas. Eu sou Amanda, faço parte da equipe de educadores do CEPIS. No hablo espanhol, solo portuñol, pero compreendo bien. Muy bien. Avante. Bienvenida. Aquí podemos entender el portuñol, no te preocupes. Pasamos una troca. Una troca, sí, y si no entiendes, tú preguntas. Y nosotros también, y nosotras también podemos preguntar en caso de que no nos entendamos o no nos escuche o no nos comprendamos. ¿Alguien más que nos faltó escuchar? Decir que también invitamos a un compañero de El Salvador, pero se disculpa, está del frente del bloque de Resistencia Nacional. Se disculpa porque no ha podido, porque tienen de emergencia una reunión de su movimiento, pero está interesado en seguir participando. Bien, compañeros y compañeras, hoy nos convocamos para ver el tema de cuáles son las luchas que acumulan fuerzas hoy hacia un proyecto, para un proyecto emancipatorio, como ya nos lo compartieron las compañeras del CEPIS, del Centro Martin Luther King, se encargarán de la provocación y los compañeros del CEPIS van a tratar de hacer la memoria en portuñol, que va a ser una innovación en nuestro espacio. Pero antes de empezar el debate, queríamos presentarles la propuesta de los próximos debates para este año. Queríamos hacerlo antes de entrar al debate para no cortarnos después al calor del debate. Entonces, Verónica nos va a presentar la propuesta que tenemos. Les sugerimos, si tienen aportes, nos los hacen y nosotras vamos a tratar de integrarlas, las nuevas ideas y hacerles una nueva propuesta. Verónica, si tú quieres. Gracias, Annalise. Bueno, les comparto pantalla, pero también decir que este material lo enviamos al grupo para que lo pudiesen ver. No recibimos respuestas si habían podido comentarlo, pero este sería el momento para poderlo ver, ¿no? Compartir que, bueno, este material, este plancito, ya lo hemos estado viendo en otros momentos. Recuerdan que quienes venimos caminando desde el año pasado fue producto de las primeras jornadas de discusión, donde empezamos a ver la necesidad de constituir este espacio, un espacio que nos permitiera encontrarnos como organizaciones aliadas, algunos movimientos aliados, que nos permite desde la confianza política hacer debates que en este momento consideramos que nos es fundamental y sobre todo porque se conectan a los procesos que cada una de las organizaciones está impulsando.
Entonces, desde esa discusión se fueron ubicando 3 cuestiones claves que fueron aporte del ordenamiento que se hizo de esos debates que nos hizo el CEPIS. Y en esas cuestiones claves ubicábamos 3 grandes ejes de discusión. En principio, pues hacer una lectura de cuál es el capitalismo que impera hoy en América Latina. También hablar sobre los límites y posibilidades del escenario actual partiendo desde los gobiernos progresistas. Y el tercer componente es cómo el movimiento o los movimientos se enfrentan al capitalismo y continúan la necesaria tarea de construir el socialismo, ¿no? Estos fueron los grandes debates que han guiado ya la mesa durante estos meses y las jornadas anteriores. Entonces, esos debates se ubicaban en 3 grandes apartados, que fue una discusión y una conclusión del año pasado, que era hacer una lectura del capitalismo y del imperialismo, el debate sobre el proyecto político y repensar nuestras estrategias. Entonces, contar que hemos venido trabajando en estos debates. El primero de este año, y lo quiero hacer como un repaso rápido para comprender cuál ha sido la lógica de discusión que hemos tenido. Si hablo muy rápido, compas de Brasil me lo dicen, porque a veces sí lo hago. Entonces, el primer debate que estuvimos haciendo este año fue sobre la coyuntura actual. Y ahí pues también pueden ver ustedes quienes nos fueron apoyando en las provocaciones, en las moderaciones, ¿no? El segundo que hicimos, que lo coordinó el CEPIS, estuvimos dialogando sobre cuál es el capitalismo que impera hoy en América Latina. El tercero, sobre lo de los gobiernos progresistas, empezamos a dialogar sobre las experiencias concretas que hemos tenido en nuestros territorios, y ahí estuvo a cargo del Frente Agustín Tosco, que nos compartían desde la experiencia de Argentina. Y el anterior que tuvimos, el 30 de mayo, es cómo el movimiento popular enfrenta al capitalismo y continúa la importante y necesaria de construir el socialismo. Ahí la provocación lo hicieron los compas que participaron en Alba Movimientos, Vela, bueno, estuvieron Aves del MST, nos estuvieron compartiendo esas provocaciones y decíamos que fue un diálogo como muy rico, muy cercano. Entonces la propuesta que hicimos en ese momento fue ya dialogar y repensar nuestras estrategias, ¿no? Ya en razón de nuestras estrategias como organizaciones y movimientos. Y el primer debate que tenemos en ese marco es el del día de hoy, que es cuáles son las luchas que acumulan fuerza hoy hacia el proyecto popular emancipatorio, que va a estar siendo coordinado en la provocación por el Centro Martin Luther King, la moderación por Ana, y el documento síntesis nos apoyará Felipe de CEPIS. Entonces, la propuesta que hacemos son los siguientes temas. Quiero decir que también estos temas no son fijos, en el sentido que puede ser que el debate nos lleve a fortalecer o a discutir un tema que de pronto puede estar más adelante, se hila a la discusión que estemos realizando, ¿no? Entonces se propone que para el 26 de julio realicemos una lectura sobre el momento histórico actual, la correlación de fuerzas que tenemos y cómo politizar pues nuestras luchas. Eso Osvaldo nos va a ampliar un poquito más qué nos estamos imaginando de este tema. Nos animamos como Real Forja a hacer la provocación, pero es importante ver pues quiénes moderarían y la síntesis, ¿no? Proponemos que más adelante hablemos sobre la construcción de agendas que permitan esa unidad y en esa diversidad. Recuerdan que varios de nuestros debates y conclusiones ha sido que es urgente articularnos, que es urgente buscar puntos comunes que avancen y posibiliten esa unidad. Pues entonces, que nos dialoguemos sobre cuáles son esas agendas con esos ejes que nos pueden ir articulando, cómo construir agendas que permitan esa unidad. Creemos que ese puede ser otro de los temas.
También hablar sobre nuestras formas organizativas, cómo nos estamos organizando, pero también las relaciones que construimos en esa organización, ¿no? Y cómo permitirnos cualificar más nuestro trabajo, nuestro aporte, nuestra lucha política como movimientos populares. Ese se pensaba que para septiembre. Para octubre, avanzar más en la construcción del trabajo de base, que ha sido también otro de las conclusiones que hemos tenido. Y pues para noviembre hablar sobre la formación política y el rol que tiene dentro de la estrategia, de nuestras estrategias como organizaciones, ¿no? Pues por ahí va. Pues también se ha nombrado muchísimo lo de la comunicación popular y la batalla de las ideas, pero lo dejamos ahí solo nombrado. No pretendemos que esta línea de discusión sea año calendario, es decir, bueno, es solo para este año, sino que puede ser que varios de estos debates nos vayan permitiendo ir avanzando en razón de tiempo e ir perfilando lo que en los siguientes años, en los siguientes meses vamos a ir discutiendo. Pues por ahí va más o menos esta línea de construcción, compás. Lo queríamos presentar, uno, para ver cómo lo ven, cómo les parece, si queremos nutrirlo. Por supuesto que está abierto, solo pretende recoger lo que hemos venido construyendo, pero también para ir viendo esas responsabilidades en esos otros espacios. ¿Cómo la ven? Quizá un par de palabras ahí para dar alguna reacción, para no reducir el tiempo a la discusión de hoy. Sí, yo la leí, me parece muy bueno el orden. Yo agradezco mucho el trabajo que se han tomado en poder organizar la presentación de las charlas que vienen. Y la temática está en línea con los tres ejes que marcamos. Después iremos afinando el lápiz con las que siguen más adelante, de acuerdo también a la lectura coyuntural que podamos hacer, de acuerdo a los acontecimientos como se van dando en Latinoamérica, porque nos están apareciendo acontecimientos que nos pueden hacer variar algunos temas ahí en particular. Pero muy bueno el trabajo. ¿Alguien más que quisiera comentar? María, por favor. Sandra. Sandra dice, me parece muy importante la discusión de todos estos temas. Solo hay algún momento de integración de los elementos de todos los debates. Eso como pregunta más bien. Un momento de conclusión, apertura. Es una pregunta. Y ahora María. Sí, bueno, perdonen si sueno muy coyuntural, no puedo evitarlo en este momento. En el punto 8, donde se habla el tema de la represión y el control de parte de los gobiernos, está todo el tema de lo paraestatal y este atentado contra los derechos humanos. Me parece que hay que señalar también todas las fuerzas que están acumulando violencia fascista, no siempre desde el Estado, o sea, no siempre para Estado, pero que están también desde lo económico, imponiendo estas miradas racializadas y xenófobas, ¿no? Que es otra cara de la misma violencia legitimada con los Estados. Entonces, sumar eso en la idea 8, me parece, que valdría la pena un par de líneas. María, solo para ubicar, ¿dónde es el día 8? No, el punto 8, perdón. El punto 8. De la parte introductoria del documento. Más arriba. Ando desubicada en el punto 8. Ay, ¿será que estoy viendo el documento? Lo que pasa es que estoy viendo el documento en la compu y en el teléfono estoy con el Zoom, entonces no sé por dónde andas tú porque no lo alcanzo a ver esa letra chiquita. Es que no aparece. No hay punto 8, María. No hay punto 8. Es el punto, el 8 como tal es lo que no encuentro, por eso no ubico. Es que vos lo estás diciendo más para el debate del 26 de julio, sobre el momento histórico actual, la correlación de fuerzas ahí, ¿o no? Sí, me parece que sí, es que no ubico bien, sí.
en el tema de las correlaciones de fuerza. O sea, cómo colocar esta parte de la violencia conservadora que está remitiendo de otro modo, ¿no? O entender los modos, las lógicas en las que está operando, quizás. Ujú. Están las iglesias evangélicas por un lado, está el tema del fascismo y la racializado por otro, en fin, no sé cómo Sí. ponerlo bonito, pero el documento está muy bonito como para que se pueda poner una cuñita. Si lo ven, no sé. Listo. ¿Cómo no? Sí, Ya. gracias María, ya lo ubiqué y más bien sería entonces de pensar la provocación que dice Sandra de algunos momentos de síntesis. Pretendemos, para información de todos, que la idea sí es ir creando y que esto nos permita ir creando algunos como cuadernillos de debate. También compartirles y transparentar que muchas de estas discusiones las estamos llevando al espacio de diálogos en rebeldía, donde compartimos palabra con algunos de ustedes, pero también con alrededor de 50 compañeros y compañeras que hacen formación política en sus propias organizaciones. Entonces lo vemos como importante este espacio de construcción de estos debates y que estos se puedan llevar a los diferentes o a otros espacios donde nos movemos, ¿no? Eso también es como un ejercicio de esta construcción. Entonces, quizá cuando tengamos esta primera propuesta del cuadernillo, podamos hacer un momento pues como de síntesis de los principales debates que han estado conduciendo el espacio. No sé, me atrevo como a pensarlo por ahí, pero la verdad es que yo no tengo la respuesta a Sandra, así que no sé. Lo vamos a dejar como inquietud y ver como si hay alguna propuesta. Pero también lo podemos compartir en el chat, ¿verdad? Este chat o más adelante en el chat de WhatsApp. Yo ahí propondría para cerrar. Así. No, digo, pensando en lo de Sandra, un poco la idea es que se vayan concatenando los temas, digamos, ¿no? Por ejemplo, este tema de hoy me parece que está muy relacionado con la charla de lo que está puesto como tema de la charla siguiente. Digamos, una identificación de las fuerzas que están en resistencia y después cómo se mueven esas fuerzas, dónde se canaliza esa fuerza. Pero sí después habría que sacar conclusiones, eso seguro. Yo quería proponer ahí que sí podemos pues dejarlo aquí en principio, pero sí pedir que puedan ustedes hacer un vistazo a esta orientación por organización, es decir, recibir pues palabra del Frente, del CEPIS, del Centro Martin, como una palabra por organización que pudieran echarle una revisada y poderlo desde ahí nutrir, si les parece bien. También la Sandrita, el Poder Constituyente, o sea, de manera de que nos permita como ir encontrando, ir conduciendo este debate, pero que sea rico en torno a cómo lo colocamos y lo aprovechamos en nuestros propios procesos organizativos. También decir que no debe limitarse al año calendario, porque la otra vez, pues, él la comentaba y decía, uy, ya tenemos suficientes temas para el año, pero no pretende tener una presión en torno al año calendario y por eso limitarlo, sino que, bueno, iremos caminando, iremos discutiendo en la medida que vamos caminando y cómo estos debates nos van nutriendo. Pues eso, gracias Ana por darme la palabra. Muy bien, gracias. Le damos la bienvenida a Rubens del CEPIS, que creo que también se nos ha unido, logró derrotar las dificultades de este espacio. Y vamos entonces a darle la palabra al Martin Luther King para la provocación de nuestro tema de hoy, que tiene que ver con cuáles son las luchas que acumulan fuerzas hoy hacia un proyecto o para un proyecto emancipatorio. Adelante, compañeras. A ver si no se nos han caído los...
Yaniska y Magda, ¿están ahí? Sí, sí, Ana, sí, Muy bien. disculpa. Le Es damos que- una esperadita, sí. Sí, sí, porque vino una guagua que se ha parado aquí al lado con todo ruido, pero bueno, ya se fue. Entonces, bueno, estoy esperando a Marta un momentico rápido, pero primero, bueno, es que ya tenemos la palabra, Ana, porque estábamos Sí, sin claro. conexión, pero ya, bien. Ya están. Ya, voy a entonces poner la camarita Adelante. aquí para que ya Magda está llegando. Primero es, bueno, como siempre, ¿no? Son ideas para poner en diálogo, que de ningún modo son como cierres. Estamos en un momento y en los debates previos lo hemos hablado de incertidumbres, de muchas preguntas, de recolocar muchos debates. Entonces, aunque las certezas les gustan a todos, lo único que Magda y yo estamos trayendo son visiones de la experiencia de Martin Luther King, por dónde estamos viendo el movimiento popular con el que más conexión, trabajo tenemos, sabiendo que ese no es todo el movimiento popular en América Latina, tampoco mucho menos toda la izquierda, y por tanto, bueno, es una visión así de un fragmento de la realidad que hemos intentado sistematizar un poquito, y ahí dejo con la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, después de esta necesaria introducción que nos comparte Yanis, voy a... Magda, nos cuesta a poner escucharlas. en la mesa. Quizás es mejor si apagan la Vamos cámara. a... ¿Les cuesta? Sí. Magda, no te oímos. Ok. Apagamos la cámara. ¿Nos escuchan mejor así? Ay, Dios. Sí, las escuchamos. ¿Nos así. escuchan mejor así, Ana? Más cerquita, más sí. alta. Ok. Vamos Dale. a mantener la cámara apagada por la Sí, es cuestión mejor. Sí. de la conectividad. Y vamos entonces a leer un poco despacio para que las notas de nuestros compas del CEPI puedan, es decir, para que el portuñol no les sea tan complicado. Y Entonces, quizás nos compartan después el documento. Sí, que, sí, ajá. por supuesto, lo compartimos y servirá para la memoria de esta mesa. Decía al principio que es muy necesaria la introducción que hace Yaniska, porque tiene como partida nuestra experiencia como Centro Martin Luther King en la necesaria relación, interrelación e integración con el movimiento popular. Traemos ideas que no son definitorias, pero que nos sirven, es decir, que pudieran ser esas pisadas necesarias. En algunos casos, para nada traemos punto de partida, porque hay toda una experiencia, un acumulado, pero que nos parecen importantes, ¿no? Como tenerlas a la vista, tenerlas pendientes para este proceso necesario de acumulación de fuerzas del movimiento popular para, es decir, en estos proyectos emancipatorios. Así que me dispongo a leer ahorita. Y la primera de las ideas para lo que traemos, que son algunas estrategias de lucha del movimiento popular en América Latina, tiene que ver con frenar el ahogo y avance de las políticas neoliberales, mostrando fuerza movilizadora y capacidad de lucha territorial. Y esto tiene que ver no solo con lo que hacemos frente a los gobiernos, resultado de movilizaciones populares con sensibilidad progresista, como frente a gobiernos de tendencia neoliberal. En mesas anteriores habíamos hablado, ¿no?, de la segunda ola de gobiernos progresistas, cómo llegamos al poder, es decir, cómo el movimiento popular también en determinado momento del camino acumula fuerza y una vez que se toma el poder es difícil, ¿no?, mantener las esencias de las políticas que llevaron a las movilizaciones populares. Y en este sentido, habría que, es decir, pensarse más en la estrategia. Y otra de las ideas, que los movimientos dan un mensaje de resistencia frente al impacto del recrudecimiento de las políticas de ajuste y la incapacidad de los estados para impulsar políticas que aseguren la justicia social. Otra de las segundas ideas que queríamos compartir era
cómo impulsar cambios en procesos constituyentes, buscando transformaciones jurídicas, resultados de procesos políticos y correlación de fuerzas. Y hay una mirada también a la búsqueda de caminos pacíficos de transformaciones de las sociedades. La puesta en práctica del internacionalismo a través del acompañamiento en solidaridad a procesos de movilización o electorales. Y tenemos el ejemplo del golpe en Bolivia, las movilizaciones en Ecuador, que hoy también están, es decir, las movilizaciones y lo que está sucediendo en el Ecuador, hay una cuestión de actualización de esta política, las propias elecciones en Bolivia, las figuras jurídicas de observación internacional, coordinadas a través de mediaciones gubernamentales, integradas por liderazgos de movimientos populares, también las brigadas internacionalistas que construyen agendas de unidad, pero aportan en procesos de producción agroecológica, en formación. También podemos citar aquí o mencionar las pasantías o intercambios entre organizaciones con ejes que permiten el fortalecimiento mutuo. Y yo creo que estos son algunos, o creemos, compartimos la idea que estos son algunos de los ejemplos de la puesta en práctica del internacionalismo, pero que si vamos, es decir, si vamos más a pensar en estos procesos, pudiéramos tener un poco más de ejemplo, ¿no? Incluso en la práctica de intercambio de nuestras organizaciones. Esto era solo por citar algunos de los ejemplos de cómo podemos poner en práctica el internacionalismo, la solidaridad, y que hoy también constituyen elementos importantes para la integración y para las alianzas de nuestras organizaciones de izquierda. Otra de las estrategias que pudiéramos mencionar tiene que ver con la articulación de la formación política, compartiendo las preguntas del tiempo, las referencias teóricas y metodológicas, los procesos políticos a los que sirve la formación, compartiendo recursos y experiencias y animando la creación de escuelas apegadas a las diversas realidades territoriales que trabajan estrategias a nivel nacional y regional compartidas. Y esto también nos parecía importante porque creo que la mayoría de las organizaciones que formamos parte de esta mesa tenemos, es decir, como pensamiento estratégico, la formación política como uno de los elementos importantes para nuestras organizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, el CEPIS, el MST, está la propia red Alforja que nos convoca a la mesa, y siempre ha sido un espacio, es decir, un tema a debate, un tema de discusión de la importancia de la formación política, esa que tiene que ver con los diferentes procesos que llevamos en nuestras organizaciones y que es un elemento importante para movilizarnos no solo al interior del movimiento o de nuestras organizaciones, sino también para incidir en los espacios y en nuestras actuaciones territoriales y regionales. La comunicación como parte estratégica de la disputa es otra de las estrategias para la acumulación de fuerza, incluyendo narrativas y tecnologías, coberturas conjuntas, publicaciones conjuntas en procesos que articulen editoriales de izquierda en todo el mundo. Se desarticularon espacios previos como la Minga, se debilitó el rol de revistas como Like, que hoy se retoman. Tenemos hoy una red de medios alternativos, canales de distribución. También tenemos la experiencia de trabajar en convergencias de medios sin fincas ni dueños, donde cada quien aporta su acumulado más que a coberturas conjuntas, a la colocación de la comunicación como un hecho político de integración popular, de identidad y resistencia. Y qué bueno que cuando Verónica presentaba la propuesta del plan de la mesa para lo que queda de año, hablara de la confección de esa cartilla, ¿no? Que tiene que ver con los resultados o con los debates, con las relatorías de las mesas que hemos tenido en este año, y también es un material comunicativo a disposición de nuestras organizaciones y que contribuye a la formación política y a visibilizar nuestras organizaciones y las luchas que llevamos en nuestros territorios. Es decir, hay una relación con todos estos elementos, pero qué bueno que ella haya recordado eso, ¿no? Que estos debates sirven de insumo para esas cartillas que estarán a mano de nuestras organizaciones, y ahí también es uno, digamos, pudiera ser como que tomar cuerpo esto que hablamos de la comunicación. Otra de las estrategias tiene que ver con que algunas agendas son potentes para la movilización
porque aunque han sido favorecidas por diversos intereses, dialogan con necesidades inmediatas de amplios sectores del pueblo y al mismo tiempo enlazan las múltiples opresiones. Ejemplos son las luchas históricas contra el patriarcado, desde movimientos de mujeres policéntricos con mucha fuerza movilizadora, fuerte consenso y diversas comprensiones de la práctica política. Ellas denuncian que la economía también tiene que ver con la reproducción y la sustentabilidad de la vida. También vuelven a visibilizarse los pueblos originarios, negros, la defensa de los derechos de las comunidades étnicas que han traído los debates por la necesaria descolonización y la necesidad de disputar una subjetividad anticolonial que, aunque no son agendas de movilización, sí desenlazan análisis, causas y nuevas narrativas que se enriquecen. Capitalismo, racismo, patriarcado se convierten en focos de análisis interconectados y de denuncia. Y yo creo que la conexión también está en eso de nuestras agendas, de nuestras luchas inmediatas, las luchas reivindicativas, y cómo puede pasarse, es decir, cómo también la unidad de las fuerzas revolucionarias y digamos, mirar esas micropartes, por decirlo de alguna forma, como parte del todo o como parte de esa trenza ante la dominación, es decir, la trenza de la emancipación, debieran ser parte de nuestras agendas un poco más. Pasar de eso, de los reivindicativos, aunque también es necesario, es decir, porque digamos que es la primera necesidad, lo que siento, lo que está más cercano, lo que aparentemente más me oprime, e ir develando procesos mayores, no, de que eso responde a una lógica mayor y que tiene una salida específica, una salida particular en eso que para mí es una lucha necesaria y que en el sentido del todo, en este mundo hegemónico, en este mundo colonialista, en este mundo capitalista, es solo un microfragmento de una intención mayor que tiene que ver con la opresión. Aparecen como sujetos que cargan las opresiones del sistema, los migrantes, campesinos y desalojados y sin tierra, jóvenes de las ciudades sin trabajo. De ahí que el techo, la tierra y el trabajo se han hecho una consigna con un alto nivel de interpelación de las realidades más diversas. Realidades más diversas que tiene que ver no solo con espacios micros, es decir, con espacios más pequeños, sino que creo que esas realidades diversas son como que la realidad homogénea, ¿no? Porque son demandas que se reiteran en diferentes contextos y en diferentes latitudes, aunque lo que está más cercano para nosotros es el área geográfica de nuestra gran América. Otra de las estrategias para la acumulación de fuerza, y siempre desde Cuba, y creo que también he estado en el debate en esas anteriores desde otras voces, acá tiene que ver con la construcción de la unidad. Y esta construcción de la unidad tiene como dificultad el papel de los partidos en la actualidad, la crisis política que los atraviesa, su burocratización. Sin embargo, se expresa la voluntad del diálogo entre movimientos y partidos, 3 sesiones de conversación entre movimientos y el Foro de Sao Paulo, y otras acciones dan cuenta de ello, pero es un diálogo vacío de lazos y puentes concretos. Vacío de lazos y puentes concretos y también de seguimientos, ¿no? Porque a veces nos encontramos que en un momento coyuntural hay una unidad entre el movimiento popular y el partido, y una vez que se llega al poder y no decimos con eso, digamos, que alcanzar el gobierno, porque esto ha sido también espacio de discusión en otra de nuestras mesas. Una vez como que se pierde, ¿no? Empieza a desarticularse porque cada cual hará a su espacio. Es decir, esa unidad para acumular fuerza debiera ser, digamos, como una apuesta permanente y no un espacio o no algo coyuntural, es lo que quiero decir. Hay avances en la discusión de la transición para la justicia ambiental, la soberanía energética, alimentaria, en diálogo con la profundización de procesos de liberación nacional anclados en la geopolítica, que abre el debate de la transición y el rol del imperialismo en los procesos de recolonización del continente, procesos que cada vez son más evidentes, procesos que son multiformes, procesos que son más agresivos, pero también más sutiles, y
y que también demandan, ¿no? Que pensemos, que ubiquemos esto en nuestras agendas de lucha, que visibilicemos también eso de la justicia ambiental, de la soberanía alimentaria, la soberanía energética. También la energía hoy es una fuente de opresión ahí bien fuerte, y de ahí están miles de los ejemplos que ponemos acá de las luchas que llevamos en nuestros territorios. Alimentar y cuidar a sus bases ante una situación de creciente desigualdad, pobreza, carencia. Otra de las estrategias tiene que ver con los procesos de articulación que avanzan a nivel del país y regional desde la resistencia, pero también hacia alternativas de construcción. Ejes como la lucha contra el libre comercio, contra las transnacionales, en la defensa de la democracia con soberanías y por la integración de los pueblos son capaces de generar articulación, pero son frágiles para generar movilización y trabajo territorial. Y aquí estamos haciendo una distinción, ¿no?, entre la articulación, entre la movilización y el trabajo territorial. Hay que poner en diálogo los procesos de integración con las necesidades de las personas y las dimensiones técnicas, económicas, científicas que implican. Estos procesos de integración necesitan retaguardias estratégicas, es decir, necesitan respaldo, ampliar el diálogo, los contenidos y alcances, reconociendo el momento del despliegue del proyecto emancipatorio, pero también la crisis del proyecto del capital. Siempre pensamos estas ideas en el contexto, ¿no? De hecho, la propia mesa tiene una intención de articulación de nuestras organizaciones, de una alianza estratégica en la región necesaria para continuar con esta lucha. Y de ahí que pensarlo, ¿no? Pero pensar también los procesos desde abajo, es decir, con lo que la gente, las necesidades sentidas de la gente, eso que transpira, eso que te hace movilizarte, que te hace asumir ciertas posiciones, que te hace participar en procesos también y en procesos de participación, pero de organización y sumarte a alguna de las organizaciones del área. Y como última de las propuestas que traemos, bueno, no última, es decir, en esta parada están los movimientos populares, están conducidos por nuevas generaciones politizadas y formadas en la movilización, en el optimismo, en la experiencia militante. Estas generaciones comienzan a asumir su protagonismo en complejos procesos de construcción de unidad regional y lo viven desde los ideales, los referentes, los compromisos, pero también desde la confianza y los afectos que no pueden faltarle a nuestras luchas. Esto yo creo que no merece mucha explicación porque tiene que ver con lo que es decir, con el sentir pensar de nuestras organizaciones, es decir, con ese hilo común, con esa espiritualidad que nos une y que también yo creo que nos pone como que un desafío de transpirarlo eso para las nuevas generaciones que hoy están en la movilización, ¿no? Sentirlo, no solo vivirlo, pero también sentirlo. Y ver la izquierda que está tan satanizada como un proyecto de esperanza. Ana, yo siempre recuerdo que Ana repite mucho lo que el sistema de odio, un sistema de muerte, que también, es decir, acumular fuerza también tiene que ver con que seamos capaces de transmitir la esperanza, ¿no? Que la gente sienta que está acudiendo a un proyecto peligroso, a un proyecto que toma tiempo, pero un proyecto de vida y un proyecto de esperanza. Entonces, eso que tiene que ver con la alegría, con el optimismo, eso que alimentamos desde la mística, desde la ternura, también de nuestras organizaciones, desde la risa, también desde la complacencia, también del alivio al llanto, creo que puede ser una de las estrategias que la gente sienta que se está movilizando por algo que tiene, es decir, que no solo físico, pero que tiene mucho de espiritualidad. Y que tiene que ver con la resignificación también de los sentidos, ¿no? De por qué nos movemos, qué pasa, qué nos aporta, qué nos hace diferente. Y aunque hay movimientos muy diversos, hay un creciente acuerdo entre movimientos que se encuentran en los espacios de lucha, de cruzar con perspectiva clasista toda la lucha identitaria, reivindicativa y territorial.
Incluir en la militancia toda la riqueza de la espiritualidad del pueblo para enfrentar los avances de una iglesia conservadora y fundamentalista que alimenta a su comunidad desde el consumo y la promesa de acceder a bienes materiales, desmovilizando y despolitizando nuestras sociedades, y que hoy es un hecho, es decir, el avance del fundamentalismo en todos los sentidos, porque solo pensamos el fundamentalismo religioso, el fundamentalismo político, el fundamentalismo cultural, es de los elementos también que hoy marcan y que tienen que estar ahí a flor de piel para poder acumular fuerzas y mantener estos proyectos emancipatorios. Estas son algunas de las ideas. Aquí está Yanisca para si quiere puntualizar, cerrar, aportar. Yo solo diría dos cositas que están en toda la exposición que Magda ha realizado, y es la importancia de dar la disputa ideológica, de trabajar en la ideología, de fortalecer el trabajo ideológico en esta coyuntura, y la necesidad de construir poder popular como un ejercicio, una práctica permanente que nos pone la esperanza fundamental, la fuerza fundamental, la capacidad fundamental de transformación en el sujeto pueblo, que tenemos que formar constantemente, y es nuestro papel. Creo que Magda ha estado desarrollando casi todos los puntos que tienen que ver con esto de fondo. Y bueno, por aquí lo dejamos. Les agradecemos muchísimo, les pedimos disculpas porque se han ido sumando ruidos al contexto inmediato nuestro, pero bueno, esperemos que se haya entendido un poco, y si no, nos comprometemos a enviar las ideas en el grupo lo más rápido posible. Muchas gracias, compañeras. Se les entendió perfectamente, se les escuchó muy bien. O sea que fue bueno cerrar la cámara. Fueron muy claras en su presentación, y por supuesto les agradecemos. Nos pasen después el documento. Ahora vamos a abrir la discusión. A ver quién se lanza, quién quiere reaccionar frente a esta provocación. Osvaldo. Tienes la palabra, pero tienes apagado el micrófono. Osvaldo. Ahí está. Hoy Ahí está. ¿Sí? Bueno, primero agradecer a la compañera Magda Yanisca por ese trabajo que se han tomado y esta sistematización de la experiencia con los sectores sociales que trabajan. A mí les voy a decir que me resulta, el título ya me resulta complejo. ¿Cuáles son las luchas que acumulan hoy hacia un proyecto emancipatorio? Me resulta complejo porque, digamos, ¿cuál es el proyecto emancipatorio? Que a mí me parece que es el quid de la cuestión. Es decir, que esto que decíamos en charlas anteriores de que no se ha creado un nuevo paradigma después del existente en la década de 60-70, no se ha creado un nuevo paradigma social del movimiento popular que nos conduzca hacia una alternativa política estratégica al sistema capitalista. Entonces, sin esas referencias, sin ese horizonte definido, es difícil saber qué sector social puede aportar más o puede aportar menos en esa acumulación política necesaria. Yo creo que lo que en todo caso podemos llegar a identificar es cuáles son los sectores en resistencia al modelo neoliberal. Porque también me parece que otro punto importante es definir en qué situación estamos en América Latina, y estamos para mí en un carácter defensivo en las luchas y no en un proceso de ofensiva. Entonces, si estamos en un proceso defensivo, tenemos que hablar de resistencia, y si hablamos de resistencia, decimos, bueno, cambian los sectores en función de las particularidades de los territorios en que el modelo se expresa y cómo se expresa el modelo. Claramente aparecen población indígena y campesina como afectados por el modelo, y aparecen como forma de resistencia popular, porque el modelo extractivista
los desaloja de sus tierras, les contaminan los ríos, les derriba las montañas. Es decir, hay la contaminación, hay una afectación a su territorio, a su lugar de morada, a su trabajo, casi directo con el modelo, a diferencia de otros momentos de acumulación de capital distintos como hemos tenido antes. Entonces, pero hay muchísimos sectores que están en resistencia. En algunos lugares se expresan los desocupados de forma orgánica, se expresan los desocupados en la calle, ya nombraron a los jóvenes, también tenemos sectores medios porque ven recortados sus derechos en función de estas democracias acotadas y autoritarias que nos impone el sistema. Aparecieron los feminismos como una fuerza social importante en muchos países de América Latina. Las luchas territoriales y la migración que en el 95 ya Estados Unidos la consideró una amenaza y como un enemigo en su estrategia política imperial. O sea que, porque aparte de esta inmigración, en función de ser poblaciones forzadas por cuestiones económicas, tenemos una migración potencial que tiene que ver con las causas del deterioro ambiental que genera el sistema. Entonces ahí vamos a tener unas migraciones sociales mucho más profundas todavía, que ya se han empezado a expresar. Entonces, ¿cuál de todos estos sectores acumula fuerza hacia un proyecto de liberación? Es muy difícil esa respuesta. Me parece que estamos en un proceso donde lo que podemos hacer es ver cuáles son las limitaciones que se expresan en las luchas de resistencias de hoy para poder definir qué sector social se convierte en un motorcito de un proceso liberador. Entonces, por eso me parece compleja a mí la pregunta, pero me parece re interesante el debate que se puede armar alrededor de esto. Hay un factor que es determinante, digamos, para mí que, este tema del proyecto político lo va a definir el movimiento social en sí mismo. Y tenemos un movimiento social que, ante la ofensiva del capital, está desarmado políticamente. Para mí está desarmado políticamente por esas políticas de despolitización que ha tenido el imperio hacia Latinoamérica en particular. Entonces, uno de los problemas que nosotros no hemos resuelto y no se han resuelto todavía es la desarticulación social. La desarticulación social nos permite cambiar las correlaciones de fuerza a niveles mayores. Entonces, esa acumulación de fuerza que se da a través de esta resistencia, de estas luchas sociales reivindicativas, se están expresando en Latinoamérica con una canalización electoral. Y una canalización electoral a través de los partidos tradicionales. Es decir, no hay nuevas estructuras políticas creadas por ese movimiento social que contengan las reivindicaciones de ese movimiento social, y tenemos una segunda ola de lo que se llama progresismo, que absorbe, digamos, esa acumulación de fuerza en función de esa puja electoral, que es importante políticamente en lo local. En el caso de Brasil, que gane Lula y no gane Bolsonaro, sin duda, es un éxito político. En el caso de Colombia, ha sido un exitazo político el sí mismo, el solo hecho de haber ganado las elecciones. Es decir, esas cosas suman
nos ayudan a pensar en un cambio de correlación de fuerza en Latinoamérica. Ya son muchos los países que están en esa perspectiva, los que están desarticulados también. Es decir, recién Petro ahora pone sobre la mesa la necesidad de la unidad con los demás gobiernos progresistas de América Latina. Ningún gobierno de los que ya están lo puso en la mesa. Todos se cortaron solo en la negociación política con el imperio, con los mercados internacionales. Entonces, digo, eso también se refleja debilidades políticas del movimiento popular, en el sentido de que no pueden ser gobiernos que ellos suben a la política de gobierno, respondan a sus intereses sociales. Entonces me parece que la articulación es una debilidad a superar, y también la politización que supongo de esperar que se dé en la práctica social de resistencia que se está dando. Es decir, hay una gran despolitización en general en el movimiento social. Es decir, no está para mí en la agenda de muchísimos sectores sociales que están en lucha, no está en la agenda un proyecto emancipatorio, un proyecto liberador, tratar de acumular fuerza en esa perspectiva. Y, por supuesto, tampoco no existe ese proyecto, no existen las alianzas que puedan sumar fuerza y producir una acumulación de fuerza en este sentido. Entonces, yo creo que este tema tiene que ver con el otro, lo decía antes, con el que viene, porque podemos definir nosotros ahora cuáles son los sectores políticos que más se expresan en la resistencia al modelo, y después en el próximo identificar, digamos, hacia dónde se canalizan esas luchas para determinar, decir, cuál debería ser los mejores aportes que se pueden hacer a esa confrontación, porque la confrontación está. Es decir, ya lo vimos, a nosotros nos ha servido discutir antes de cómo se expresa el modelo, para poder ver cuáles son las contradicciones internacionales, las contradicciones geopolíticas, que ya han tomado un cariz de confrontación armada en este reparto por los territorios que se está dando. Por los territorios y por la materia prima. Entonces, de cómo se defina esa confrontación, va a depender lo que pase en los distintos países de América Latina, y de cómo se defina la resistencia, cómo se politice la resistencia, también va a depender de cuáles son las perspectivas en cada uno de los territorios. Así que a mí me parece que hay muchísimas formas que se han mencionado ahí en el informe de las compañeras, que pueden ser caminos hacia esa politización, y me parece que en todo caso nosotros podríamos después profundizar cómo podemos abonar con esas necesidades dentro del movimiento popular. Y Yanisca puso ahí como síntesis, me parece, dos frases fundamentales. La disputa ideológica en este momento y la construcción de poder popular. Digamos, parece que son dos ejes a profundizar en la lucha social como para tener una perspectiva. Y lo que veo con mucha conmoción yo es que la lucha está en la calle, el enfrentamiento está en la calle. Lo vemos hoy en Ecuador, lo vimos antes en Bolivia, lo vemos en Chile, lo vimos en Colombia. Es decir, para los sectores populares no le queda otro camino más que ese, digamos, que la confrontación social, porque la mitad está quedando sumergido debajo de la línea de pobreza. Y la confrontación social en el marco reivindicativo es una dureza que puede desmovilizar a
a todo el movimiento popular. Se necesita politizar el movimiento para poder confrontar en mejores términos con este sistema que puede tener sus debilidades, ¿eh? Puede tener sus debilidades muy interesantes y quizás podamos aprovechar ese cuarto de hora. Bueno, gracias, disculpen la... Gracias, Sandra, que tiene levantado la mano. Gracias, Osvaldo. Gracias, compañeras. A ver por dónde, y no estoy segura si voy a estar en la línea del espacio, pero yo, una de las cosas que yo comprendo ahora, y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no, es que no hay un modelo. Hoy no tenemos un modelo específico para todos los países y que estamos buscando que todos y todas vamos a generar un solo modelo de cambio del proyecto emancipador. Me parece que vamos construyéndolo en la medida de que de las características propias de los países y de las fuerzas que convergen y van impulsándolo. Entonces, en el caso de Guatemala, digamos, nosotras nos hemos adherido y hemos acogido a la propuesta del buen vivir como proyecto político emancipador. Entonces, no podemos decir que no tenemos, al contrario, digamos, estamos tan jodidas, pero vemos que tenemos camino para el futuro. O sea, si no tuviéramos camino para el futuro, estaríamos peor de lo que estamos. Y digamos, uno de los elementos que las compañeras mencionaron, por ejemplo, es todo el tema de constituyente, constitucional. Es decir, una de las organizaciones más grandes de Guatemala, que es CODECA, está desde hace muchísimos años en eso y ha ido sumando, y otras organizaciones, y ahora nosotras como mujeres también estamos en eso como un esfuerzo complementario. O sea, sí hay, digamos, una propuesta que digamos, no moviliza a las grandes masas pero moviliza el pensamiento. Hay una disputa, digamos, de sentido, de poder en este tema de quitarle legitimidad al proyecto actual que solito se está encargando digamos, de darse a conocer tal cual es, ¿verdad? Por supuesto que todo eso implica los grandes retos de las movilizaciones, es decir, nosotras, es decir, las grandes y masivas y digamos, movilizaciones como la que hoy tiene Ecuador, como la que vemos en Chile, eso no lo vemos en Guatemala, ¿verdad? Y es el gran reto también como el tema de la unidad, digamos, que siempre estamos en ese trabajo de cómo hacerle, ¿verdad? De cómo hacerle. Pero yo creo que a ver, que lo que nos van aportando los otros pueblos, digamos, como ahora Colombia, Ecuador, lo que nos van aportando los otros pueblos, nos ayuda también a irnos aclarando, porque, por ejemplo, una gran pregunta es, Ecuador con una constituyente, un Estado plurinacional, etcétera, etcétera, ganó Lazo con un proyecto totalmente neoliberal y antes el proyecto anterior. Entonces, ¿cómo así que un estado plurinacional con un proyecto? Entonces ahí uno empieza a responder que no solamente es necesaria una constitución y un cambio de nombre de estado, sino es un proceso, y un proceso que tiene que trastocar, digamos, la base económica, por supuesto, de la sociedad y del sistema, que es lo más difícil. Pero bueno, eso nos ayuda a ampliar la discusión. Y en el tema de quiénes son los actores, o sea, cuáles son las luchas que están con la fuerza. A mí me parece que digamos, la fuerza del feminismo, de los feminismos en la calle y las discusiones que se están dando hacia un feminismo popular, nos permite decir que hay una fuerza que desde los feminismos están empujando cambios absolutamente de raíz,
emancipatorios y que digamos la economía feminista se está poniendo como un elemento de ese proyecto alternativo emancipatorio que dialoga con las otras propuestas de los otros sectores poblacionales. Pero digamos, esa es una fuerza política que está generando presencia, acción y además que está moviendo la juventud, ¿verdad? Eso es un elemento. El otro, y que se enfrenta a todo, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo, a todo, a la guerra, a la ausencia de paz, a la ausencia de democracia, a la pobreza, a la violencia. O sea, es, digamos, una fuerza social que enfrenta la vida y que pone como propuesta alternativa emancipatoria la vida en el centro y el cuidado de esa vida. Entonces es una fuerza que no solo existe en la calle, sino que además tiene una propuesta política de cambio radical. Eso es un elemento. El otro, por supuesto que los pueblos originarios, ¿verdad? Que tienen esa gran propuesta y que a eso nos hemos estado adhiriendo pues muchos sectores y que les vemos como referentes. Nosotras somos parte de las que luchamos en esta construcción del sujeto político popular y diverso, ¿verdad? No creemos que hay un sujeto histórico que sea el que va a liderar todo, sino creemos que necesitamos construir el sujeto político plural. Y en ese esfuerzo estamos. Y por dos cosas de último, en el tema de los pueblos originarios también están sumadas las comunidades en resistencia, aquellas comunidades que no son pueblos originarios, pero que también están resistiendo en la defensa de sus territorios frente a las acciones de las grandes empresas. Y un tema que tenemos que discutir es el tema de los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Lo tenemos que discutir porque cuando hablamos de pueblos originarios, aquí es más colectivo porque hablamos de comunidades, hablamos de identidades colectivas, pero cuando hablamos de ciudadanía, todavía hay una gran mayoría de personas que tienen con las que tenemos que trabajar en la construcción de ciudadanía porque no están organizados. Y entonces esa gente, digamos que en el caso de Guatemala en el 2015 salió, ¿verdad? Por primera vez a una manifestación, aprendió lo que eso significa y entendió algunas cosas. ¿Cómo logramos entonces trabajar con esas poblaciones que son las que los partidos políticos tradicionales, conservadores y las iglesias son las con las que trabaja y son las que tienen, ¿verdad?, en sus manos y a las que las manipula de un lado a otro? Entonces, creo que ahí está el reto también y me parece importante lo que las compañeras dijeron en el tema de la educación, de la formación política, la comunicación, que es fundamental para la disputa de las ideas y cómo logramos poner sobre la mesa nuestras propuestas. Solo eso quería. Gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Ya todos estamos muteados. Realmente, retomando, ¿no?, lo que dijeron las y los compañeros, o sea, esa discusión alrededor si no hay proyecto, hay un proyecto político, hay múltiples proyectos políticos, eso inhibe o permite la construcción de un proyecto que fortalezca la unidad, una unidad múltiple desde un sujeto pluri, o sea, de diferentes dimensiones y de diferentes identidades, pero que también converja en una identidad. Lo otro, realmente nuestras luchas en América Latina son solo resistencia. Lo de Ecuador, lo de Colombia, ¿qué nos enseña con respecto a esas luchas? Si acumulan poder, solamente lo acumulan para un nuevo gobierno en Colombia,
o también acumulan hacia un poder popular. Realmente todo esto tiene perspectivas para trascender un gobierno progresista que finalmente va a decepcionar a las grandes esperanzas que tiene la gente que va a votar en esos momentos. Luis. Mira, yo creo que en sintonía, digamos, con lo que se estaba planteando y en base a las provocaciones, a mí me parece que la característica, digamos, de las políticas que se vienen implementando, tanto de los gobiernos neoliberales como de muchos gobiernos progresistas, pero que están hegemonizados por direcciones de centro, más hacia la derecha que hacia la izquierda, más allá de la caracterización política e ideológica de los movimientos progresistas, lo que vemos es como resultante en la acción de gestión del gobierno, ¿no? Porque el gobierno popular no es solamente que te vote una gran mayoría, sino cómo gestionás a partir de que sos gobierno hacia los grandes sectores populares que te votaron. Este es el tema, digamos. Nosotros lo estamos viviendo muy fuertemente en Argentina hoy en este momento. Hubo un gobierno con grandes expectativas porque supuestamente salía al encuentro y al enfrentamiento de las políticas neoliberales del anterior gobierno, y sin embargo generó muchas expectativas en muchos sectores populares. No digamos en la clase media o en las clases altas, sino en los sectores populares. Generó muchas expectativas y a lo largo de la gestión, que ya lleva más de 2 años, por distintas razones que tratan de explicarlas, digamos, pero que los hechos, lo concreto, es de que esos gobiernos no satisfacieron ni a los intereses populares, la gran demanda que había, sino también a las propias expectativas que ellos generaron. Es decir, eso produce crisis dentro de los propios gobiernos constitucionales porque están presionados porque esas demandas no están satisfechas. A mí me parece que las clases dominantes, los sectores de poder, los países colonizadores, digamos, y los organismos que manejan estos organismos, como el Banco Mundial, el FMI, tienen una estrategia clara en este sentido. Es decir, te generan un estado de pobreza tal, digamos, dentro de los pueblos, en todos los pueblos, y que hace de que las luchas, o la fuerza social, o la fuerza importante, digamos, de esas luchas, se acumulen en torno a una discusión económica, de sobrevivencia, de lucha reivindicativa, de lucha puntual. Digamos, inclusive las nuevas luchas. Tenemos hoy el feminismo con más fuerza, tenemos el tema de las luchas ambientales, tenemos la lucha por el agua, pero son luchas que tienen que ver con cuestiones puntuales, con que no tienen que ver, que lleven en sí mismo engendrado, digamos, la construcción de un proyecto político alternativo. Es decir, tratan de satisfacer puntualmente sus demandas. De esto de lo que se trata, digamos. Y las luchas económicas siempre responden a proyectos políticos, sobre todo los existentes. Es decir, lo que no logramos resolver es cómo la lucha reivindicativa, la lucha puntual, digamos, se puede convertir en una lucha política. Porque es la lucha política donde se resuelve el problema del poder. Entonces, yo creo que estamos
en esa situación, digamos, sí hay acumulación de fuerza, sí hay luchas, sí hay fuerza que está en la calle, pero que en sí mismo no llevan engendrado, digamos, la discusión de la idea de la construcción de un proyecto. Es decir, son acumulaciones de fuerza que tienen que ver con una demanda concreta. Los clásicos dicen, cuando no hay proyecto político, van atrás de sus intereses comunes. Es decir, ¿cuáles son sus intereses comunes que te aglutinan, digamos? La lucha económica, la lucha por la sobrevivencia, la lucha por lograr nuevos derechos. Pero en sí mismo, digamos, eso no lleva incorporado, digamos, los elementos políticos necesarios para, yo creo que una de las grandes ausencias que está sucediendo, digamos, es que las clases dominantes no se sienten, digamos, cuestionadas en políticas de fondo, porque yo creo que no sienten que está cuestionado su sistema de dominación. Es decir, no hay una alternativa, no hay un proyecto revolucionario que ponga en peligro o en duda sus intereses y su lógica, digamos, de seguir. Se va modificando, se va cambiando la forma de cómo dominar, de cómo colonizar. Y se perpetúa en el tiempo. ¿Por qué? Porque hasta que no aparezca algo, digamos, que cuestione de fondo sus intereses, su manera de actuar, ellos están, nosotros lo podemos ver no solamente en nuestra realidad, sino en otras realidades. Es decir, y además los sectores de poderes locales, cómo son funcionales, digamos, a debilitar, a esmerilar, a conspirar permanentemente en base a sus intereses contra los gobiernos, con los gobiernos populares, que los votan las grandes mayorías. Es decir, la fuerza de los parlamentos generando obstáculos, digamos, para que no puedas implementar determinadas leyes, generando desabastecimiento en lo económico, generando estrategias, digamos, de llevarte a situaciones extremas del manejo del dólar, de los sectores de los precios, de los sectores de la carestía de la vida. Es decir, los distintos manejos de dominación que tienen para condicionar, para limitar, para imposibilitar que las voluntades esas, digamos, que puede haber en los gobiernos progresistas, no se desarrollen, no se implementen, no se lleven adelante. Tenemos un ejemplo claro de Perú. Perú no solo votó a un gobierno de izquierda, sino que votó una constituyente. Y sin embargo se está debatiendo en una profunda crisis, digamos, y hoy está teniendo una movilización en contra del propio gobierno, cuando fue elegido por una mayoría, en difíciles situaciones, pero fue elegido por una gran mayoría. Recientemente en Chile pudimos ver, digamos, que los pueblos mapuche, digamos, que vienen teniendo una lucha histórica, y la constituyente fue presidida, digamos, por una compañera mapuche de gran trayectoria de lucha. Sin embargo, el gobierno, una de las medidas que tomó, militarizar la zona de lucha y de reivindicaciones de los pueblos mapuches. Es decir, estas cosas, digamos, no son generadas por la voluntad y la posibilidad de los sectores progresistas. Son generadas, digamos, por la gran presión que ejercen los sectores de poder local y los sectores de dominación que tiene el capitalismo, el imperialismo en la dominación de los pueblos. Esto es lo que yo creo que debemos poner mucho
énfasis, digamos, a dónde concentramos nuestra fuerza. Hablamos de relación de fuerza. Bueno, ¿a dónde es más productivo? ¿A dónde es más importante? ¿A dónde debemos concentrar máximamente, digamos, nuestros esfuerzos en función de generar nuevamente condiciones para que los pueblos vuelvan a discutir la posibilidad de una salida y una alternativa independiente de los sectores de poder que lo dominan? Yo creo que esto es lo que, a nuestra manera modesta de ver las cosas, digamos, es lo que nos está pasando. Gracias, Luis, Lucho. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Se siente provocado por las discusiones que tuvimos y la provocación que nos presentó el Martin Luther King. Esa pregunta, ¿no? Que nos plantean los compañeros del frente. Agustín Tosco es, yo siempre, que si realmente no hay proyecto más allá del capitalismo, solamente estamos en la resistencia, solamente será que el único poder popular que se construye se puede construir a través de un gobierno, desde donde se puede también acumular fuerza y poder popular. ¿Qué elementos permiten dar los saltos en las luchas actuales hacia perspectivas políticas de unas alternativas más allá? Ana. Dale. Bueno, no sé, a mí me circulan como muchas provocaciones. Estaba leyendo el chat que Sandra dice pues que no está de acuerdo con algunas de las valoraciones que se dan de que las luchas feministas no lleven engendrado la construcción de un proyecto emancipatorio, político. Bueno, ahí como me dejan como pensando, ¿no? Yo quisiera como referirme a esa provocación de la pregunta de cuáles son las luchas que acumulan fuerza hoy. Y quiero primero decir que efectivamente los territorios como que se mueven, se están movilizando desde diferentes resistencias. Y me parece que por serlo, por estar articulando intereses y que son luchas legítimas, ya en sí mismas son importantes y están generando una correlación de fuerzas necesaria. O sea, yo quisiera como valorar ese primer punto. Pero luego me quiero referir más a lo que percibo en este lado del territorio, ¿no? O sea, lo que desde la Red Alforja hemos sentido, hemos visto y bueno, hemos ido compartiendo que pareciera que las luchas que en este lado nos están acumulando como más posibilidad de encuentro, de buscar puntos de articulación, puntos comunes, donde más nos juntamos, se puede decir, ¿no? Son todas las luchas que están en torno a la defensa de los territorios. Y entendiendo territorio desde un concepto amplio, es decir, las luchas feministas, que nuestro punto de partida es desde del territorio cuerpo, pero también toda la construcción y el extractivismo colonial del patriarcado que se instaló, pero colocarlo el cuerpo como parte del territorio nos ha vinculado a las luchas campesinas y a las luchas de los pueblos originarios que están hablando del territorio desde los bienes comunes. Entonces, ¿cómo nos hemos ido encontrando de entender que para la expropiación de los bienes comunes ha pasado por la expropiación de los cuerpos de las personas, y no solo de las mujeres, sino de los cuerpos racializados, de los cuerpos explotados, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido ir generando esos vínculos entre las organizaciones y movimientos diversos, pero que entender cómo el nuevo eje de acumulación extractivista en este momento ocupa
todas esas otras dimensiones del territorio, entendiéndose memoria, historia, el Estado mismo, ¿verdad? Cómo las instituciones del Estado se colocan en disposición de ese extractivismo, ¿no? Entonces, quisiera colocarlo porque si bien tenemos, en términos de movilización, como dice Sandra, en Guatemala nos está costando muchísimo, compas, de verdad nos está costando muchísimo generar movilizaciones que tengan la capacidad de responder a lo que está sucediendo y a toda la corrupción expresada en este gobierno, ¿no? En este gobierno, pero que está engendrada en todas las instituciones del Estado. Entonces, ante esa dificultad, una podría ver y pensar cuáles han sido aquellas movilizaciones más fuertes que han constituido una correlación de fuerzas favorable. Y recuerdo, por ejemplo, la movilización en defensa por el tema del agua, por ejemplo, que movió muchísimo y dio apuntes a nuevas articulaciones y nuevas alianzas. Decir que no son procesos, que no han sido procesos fáciles, porque pareciera que todavía son muy débiles en el sentido que las mismas relaciones de poder al interno de nuestras organizaciones y movimientos las colocan siempre en un quiebre. Y a pesar de que pareciera que está claro frente a cuál es el enemigo, qué es lo que nos estamos peleando, esas construcciones en lo cotidiano nos coloca en quiebres profundos, ¿no? Y eso nos está atravesando a los diversos movimientos, el movimiento feminista mismo con muchas dificultades de encontrarnos entre las mismas organizaciones feministas. Pero más allá de ver en este momento como desde la debilidad, en los vacíos o incluso los desafíos, que ahí sí coincido, que la formación, que la comunicación son dimensiones de esa estrategia que nos acumulan y que nos ayudarían a colocar estos debates. Pero más allá de eso, yo creo que sí hay momentos importantes en esta construcción de fuerza social, pero que en nuestros territorios siento que están atravesadas por esta lucha de la defensa del territorio. Sí creo que está amparado por una propuesta, un proyecto político abonado desde algunos sectores por lo del buen vivir, pero también abonado por componentes de socialismo que fueron quedando ahí como entrelazados, pero que hoy no se nombran tan claramente como lo dijimos en el debate anterior. Entonces me parece que no es solo un único proyecto que tenga características propias alusivas a lo que veníamos construyendo antes. Me parece que se está como ocupando de las diversas propuestas emancipatorias y abonando a ese otro estado de sociedad que quisiéramos, ¿no? Y eso sí está en el horizonte. No quiero decir con esto que tengamos, o a mí me parece que tengamos ya una apuesta común o un consenso común de hacia dónde queremos construir. Eso sí me parece como una debilidad. Pero bueno, quería colocarlo. Yo lo sentía por ahí, ¿no? Que esta disputa del territorio, la defensa del territorio, la construcción de esos territorios de formas distintas que se atrevan a despatriarcalizar y descolonizar las relaciones, por supuesto atravesadas por enfrentar lo que está significando el capitalismo hoy en día, me parece que es un elemento importante que nos está generando mayor fuerza en las luchas en las cuales nos estamos moviendo. No sé, quería colocar por ahí. Gracias. Le damos la palabra a Yaniska. Sí, gracias, Ana. Quería decir que hay dos temas de los que Verónica ha estado hablando ahora, con los que resueno mucho. Uno tiene que ver con cómo se concibe el territorio cuando hablamos de luchas territoriales. Y lo que nosotros aprendimos, por ejemplo, o descubrimos en los debates de la Asamblea de Alba Movimientos, por ejemplo, es que cuando se habla de territorios en muchos de nuestros países, se empieza a hablar de problemas en los que no se puede comprender el territorio. Antes solo hablábamos de transnacionales, de las típicas, ¿no? De las que van a acabar con los bienes comunes, a secuestrar la vida y la cultura del pueblo. Y bueno,
se empieza a ver en casi todos los países de la región la transnacional del crimen organizado, el narcotráfico. Y para hablar de territorio hay que comprender el narcotráfico, para hablar de territorio hay que comprender las migraciones y lo que significa los desplazamientos y temas que se empiezan a enlazar con mucha fuerza en la vida inmediata, en la vida cotidiana de las personas. Entonces, realmente hay debates que son importantes que los tengamos en cuenta, pero no son los debates que mueven más, movilizan la fuerza transformadora o la capacidad de indignación o la creatividad de nuestros pueblos. Hay que buscar esas expresiones más nítidas desde donde se puede disputar las soberanías territoriales, las creaciones territoriales en esta coyuntura, ¿no? Y lo otro es la comprensión de los sujetos que se ha estado debatiendo. Estoy de acuerdo con Sandra que el tema del sujeto ya no nos vamos a preguntar más quién es el sujeto que más va a aportar o que más capacidad tiene. Hay un sujeto plural y hay que repensar el mundo del trabajo en las condiciones en las que vivimos para pensar ese sujeto. ¿Quiénes son las trabajadoras y los trabajadores de otra manera? Eso nos va a dar una riqueza infinita para comprender las opresiones y para insertar una lógica de análisis a la diversidad de los sujetos oprimidos que están buscando maneras de resistir y también que están movilizándose en su capacidad transformadora, en su creatividad para anticiparse, ¿no?, al mundo distinto, al mundo nuevo, aun cuando no tengamos un proyecto con capacidad de interpelar toda esa diversidad. Entonces, sí hay consensos muy claros, sí hay muchos aportes teóricos del movimiento feminista, teóricos importantísimos para construir un proyecto emancipatorio nuevo. Sí hay un valor muy grande sobre la actualización de las relaciones de explotación que se dan hoy en el capitalismo, con una comprensión nueva del trabajo de las trabajadoras y los trabajadores, sin empleos, precarizados, marginales, o como nosotros excluidos, precarizados, todo lo que nosotros podamos enriquecer esa comprensión. Pero ciertamente hoy no podemos nombrar un horizonte que inspire y que sea referencia para las luchas, resistencias y creaciones de todos los pueblos con los que trabajamos o que resisten o se organizan para transformar la sociedad. Entonces, yo creo que para nosotros en Cuba, por ejemplo, que lo territorial siempre ha venido desde otro lugar y que hemos ido aprendiendo de América Latina, la comprensión del territorio en los últimos años sobre todo, creo que comprender lo que significa la defensa del territorio es fundamental. Y no siempre comprendemos lo que eso significa en la cotidianidad. Tenemos un discurso sobre el territorio, pero no una comprensión realmente capaz de permitirnos trabajar en los territorios. Y eso, bueno, nada, son desafíos que están por ahí y que es bueno que los sigamos colocando en los debates, ¿no? Les agradecemos mucho, bueno, todos los aportes y las discusiones. Muy bien. ¿Otros aportes, compañeras, compañeros? ¿Nadie más se siente provocado? Nos quedaríamos con esas reflexiones que nos desafía en este momento, ¿verdad? Realmente vemos que luchas que definitivamente acumulan para un proyecto emancipador, único, que resuelve la problemática de nuestros pueblos en este momento, no la hay. Sin embargo, hay muchos caminos, hay muchos senderos emprendidos y hay muchas aspiraciones, utopías, proyecciones que están en los sentires de nuestros pueblos y de las organizaciones en lucha, ¿verdad? Que sí hay una movilización más directa con elementos que tocan nuestras necesidades de sobrevivencia, la crudeza del sistema que cada vez nos toca más esa imposibilidad de vida en nuestros lugares, en nuestros territorios y con nuestro territorio cuerpo, y que nos lo hace cada vez más difícil, hacen y retan que nuestras primeras reacciones, indignaciones,
se centren en nuestros cuerpos, ¿verdad? Y realmente es desde ahí que surgen procesos más amplios, de mayor fuerza, cuantitativa, si queremos decir, pero también sabemos que la acumulación de fuerzas a través de luchas lleva a una concientización mayor y permite la articulación, la comprensión de la necesidad de un proyecto. Y esa dificultad que en este momento tenemos en algunos espacios de articularnos a este proyecto y confundir que los gobiernos progresistas puedan ser portadores de esos proyectos sin pensar en romper con la dominación económica y todo lo que eso implica, es decir, sin romper con el sistema económico imperante en este momento, ¿no? Realmente el sistema económico capitalista está llegando cada vez a una situación no solo neoliberal, sino necroliberal, y amenaza la vida en sí. Y también frente a ello vemos, sin embargo, el surgimiento y el fortalecimiento de otros movimientos sujetos, los jóvenes los nombramos, las mujeres feministas de todo tipo, los pueblos indígenas que retoman esa necesidad de la vida, de proteger y cuidar la vida, ¿no? Y que nos enseñan caminos para hacerlo. Cómo estas enseñanzas las podemos retomar para abonar una estrategia y para también ir construyendo estos proyectos. Realmente el hecho de no nombrar el socialismo mismo en este espacio donde estamos nos debilita. Personalmente pienso que sí, aunque es una posición personal, ¿verdad? Yo creo que sí nos debilita en el sentido de que no como una afirmación que debería ser absoluta, porque aprendimos que el socialismo no está terminado y hay que construir, pero hay un camino andado y empezar a reinventar todo tampoco creo que sea la solución. Es decir, cómo retomamos los acumulados de los socialismos que se han concretado en nuestros pueblos, pero cómo también retomamos los aprendizajes de los estados plurinacionales que se están desarrollando, las experiencias de las nuevas constituyentes, como ya nos decía Sandra, que tienen múltiples limitaciones y que de repente uno se da cuenta, no es suficiente. La fuerza que necesitamos es mucho mayor. ¿Cómo podemos construir esa fuerza? Pero ¿cómo aprovechamos las fuerzas que ya están construyéndose desde nuestros pueblos, ¿no? Desde sujetos nuevos también, no solo, pero también. Y cómo entendemos mejor esos sujetos y, como decía Yaniska también, quiénes son los trabajadores de hoy y las trabajadoras actuales, quiénes son los que tienen que vender su cuerpo para sobrevivir, quiénes son los que entregan su fuerza para poder sobrevivir hoy en día y son dominados, explotados frente a este sistema o por este sistema. ¿Realmente este sistema no nos tiene miedo? ¿Por qué tiene que matarnos? ¿Por qué nos tiene que enfrentar con semejantes articulaciones de dominación? ¿Por qué es necesario semejante furia? ¿No será que un poco se siente amenazado, sí? Y quizás mide mejor él nuestras fuerzas que nosotros mismos, nuestros potenciales. Creo que por el otro lado retomar esa necesidad efectivamente de no quedarnos en analizar y entender las dominaciones que nos oprimen, pero esa necesidad de trenzar una trenza de liberaciones múltiples, ¿no? Liberaciones múltiples y que sí empieza desde los territorios donde también se construye poder. Si vemos, hay comunidades en resistencias, por ejemplo, aquí en El Salvador, en Guatemala, en otros países, donde las poblaciones transforman su vida y pueden
de alguna manera resistir a las situaciones, a los embates de los gobiernos neoliberales. Sin embargo, cada vez menos, y estoy de acuerdo que cada vez se vuelve más resistencia. Pero, ¿cómo construimos también poder desde abajo? No solo abajo, sino desde abajo, que pueda articularse a esos esfuerzos de los gobiernos progresistas para llevarlos a dar el salto. Si vemos nosotros en El Salvador, estuvimos a punto de dar el salto porque el gobierno que fue votado hace 2 años, la población votó por un proyecto popular. Estaba seguro que iba a ser un proyecto que iba a ir más allá de lo que había podido hacer el progresismo del FMLN, ¿verdad? Y lo creía, ¿verdad? Obviamente que después resultó al contrario. Pero para decir que la acumulación de fuerzas en un momento dado ofrece oportunidades, como tenemos en esos momentos también fuerzas para ir más allá y seguir construyendo, seguir abonando a todo esto. Creo que son múltiples luchas y múltiples formas que acumulan, múltiples fuerzas pequeñas y grandes, que sí necesitan de lo simple a lo complejo, de lo personal a lo colectivo, buscar una articulación, buscar una plataforma común, un proyecto común, una salida común más allá del capitalismo. Y eso es el reto que en este momento enfrentamos, ¿no? Pero es necesario acumular fuerzas y ocupar todos los territorios, las mentes, los cuerpos, los sentidos, las tierras, los corazones, los pensamientos, las prácticas de lucha, para que poder articular y fomentar esa fuerza de acumulación, retomando esas esperanzas que están en todas estas luchas que cruzan nuestros pueblos, y poder volver a construir y darle una cara mucho más humana, quizás en este momento, al socialismo que habíamos pensado antes. Mucho más humano, mucho más sentipensado, mucho más articulando las racionalidades con los corazones, con las motivaciones de nuestros pueblos. Hasta aquí, compañeras, compañeros. No sé si alguien más quiere decir algo más. Obviamente no hemos terminado. Es una provocación que nos lleva también a la próxima discusión y al próximo debate, que tiene que ver con nuestras estrategias. Y obviamente tiene una relación con ese proyecto que nos pueda unificar. Ana, solo leer lo que María escribió en el chat y que nos pide pues, que se mencione. Ella dice, muy importante la referencia que hicieron sobre el componente emocional de los discursos de odio. Está clarísima la manipulación, que es funcional, pero también la desesperanza opera para desarticular estas luchas. El individualismo también se aprovecha de este aspecto, despolitizando los afectos, las solidaridades y ternuras de los pueblos, de la propia emancipación como proceso inacabado, que nos implica la construcción y revisión permanente. Un ejemplo cerquita del encuentro de mujeres este pasado sábado, que apeló a la espiritualidad y cosmovisión andina para que el paro se sostenga como defensa de la vida en dignidad. Así se hicieron limpias, cantos, bailes que reforzaron la lucha y complementan la resistencia que se hace en las barricadas, donde los policías y militares reprimen con el aval institucional y saltándose estándares internacionales de derechos humanos. Muchas gracias, María, por esa importante reflexión. Yo creo que a veces también nosotras tenemos que abrir nuestras miradas cuando estamos pensando en ese proyecto futuro, y las posibilidades son mucho más
y los pueblos se están construyendo. La cosa es cómo lo nombramos para que podamos unificarnos alrededor de ellos, ¿no? Otra provocación, un suspiro final, una motivación de cierre. Ana, ¿posso Claro, comentar algo? claro que sí. Yo estaba aquí pensando en la síntesis, pero también pensando en alguna contribución, ¿sí? Yo fiquei pensando que quando observamos o momento atual do capitalismo, quando observamos a movimentação, quando observamos as transformações do capitalismo e a movimentação em la sociedade frente a estas transformações, poderemos perceber algunos de sujetos que, como los fascistas, como los conservadores, que en cierta medida intentan detener el propio avance del capitalismo. Detener, algunos ¿verdad? otros, ¿cómo? Sí, quieres decir detener, ¿no? Detener. Sí. Sí. Otros sujetos que quieren el avance, que quieren el seguimiento de esta transformación capitalista. Un otro capitalismo que quieren avanzar así como el capitalismo está se movimentando para avanzar, ¿sí? Que no creo que son lo que nosotros hablamos de progresistas, pero parte de los sujetos que hoy combaten el conservadores, combaten el neofascismo y ganan esta luta, quieren, na verdad, seguir avanzando o capitalismo, ¿sí? Y pienso que hay una serie de otros sujetos políticos que son contra el capitalismo, con los cuales nosotros nos identificamos. E dentro desses, parte desses, vezes outra, depende do espaço que estamos, uma parte pequena desses acredita em el socialismo. ¿Sí? Entonces, ou entendem a mesma coisa quando se fala sobre el socialismo. Entonces, creo que cuando pensamos en un proyecto emancipatorio, yo tengo la plena certeza que estamos falando al menos el mínimo de un proyecto anticapitalista. Pero nem sempre sobre um mesmo socialismo, sobre um mesmo conceito do próprio socialismo, sobre um mesmo e creio que o que temos hoje colocado, e acho que em Brasil isso está para nós no CEPIS muito perceptível, é que essa onda, esse processo
que em alguma medida freia o conservadorismo, freia o neofascismo. Em nosso caso, falamos de Bolsonaro, pero o movimento neofascista que é muito mais enraizado, muito mais estruturado do que apenas um governo, do que apenas o Bolsonaro ser derrotado nas eleições não acaba com o neofascismo no Brasil. Não acaba com o neofascismo dentro do Estado brasileiro. E não nos garante que as demandas populares serão atendidas. Então, o que nos está claro, nos está nítido, perceptível, é que ainda que estejamos vivendo um momento em que conseguimos colocar freios, que podemos tentar conseguir em Casa de Brasil, sim, porque ainda não conseguimos, e que isso fique claro, faremos o possível para isso, mas ainda não conseguimos. Ainda assim, os próximos anos serão anos de muita turbulência. O que viveremos no próximo período não serão cielos despejados, sim, sem tormentas. Ou seja, que queria dialogar era que as movimentações e o que acontece em la América Latina, em Brasil, que se interage com o que acontece da postura do Império na disputa internacional, coloca para a gente um próximo período. Se, né, no caso do Brasil, se vivemos a fortuna de poder eleger Lula e Alckmin, se conseguirmos, se ganharmos, nos coloca ainda assim uma tempestade forte pela frente, sim. Grandes dificuldades pela frente, grandes turbulências, sim. Então, queria tentar dialogar um pouco com esses elementos. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que vamos a cerrar con estos aportes. Solo quiero todavía compartir lo que escribieron en el chat algunos, ¿no? Se está mencionando que AMLO, la propuesta de AMLO, que nuevamente viene esa propuesta de unificar los países de América Latina, también era un elemento que salió en la provocación de Martin Luther King, por otro lado, la necesidad del internacionalismo, de fortalecer el internacionalismo, incluso con propuestas concretas de cómo se pueden hacer, ¿verdad? Por otro lado, María también dice, subrayar que parte del proyecto es la integración de los pueblos, confrontado con la visión aislacionista que pretenden desde el imperialismo. La reapropiación política de la lectura de clase a veces se desdibuja con luchas sectorizadas y podría reunirse con mayor formación para una resignificación de la lucha. O sea, lo que antes nos unificaba, la lucha de clase, hoy a veces la desdibujamos, aunque persiste, y hoy quizás las contradicciones fundamentales están más grandes que nunca, ¿verdad? Aunque también hay contradicciones secundarias como el fascismo y digamos, el capitalismo que busca su renovación, como lo estaba mencionando Felipe, y que se ve también a nivel mundial esa tendencia y que va a ser un reto en el futuro. Por finalmente, no estoy de acuerdo que las luchas feministas no lleven engendrado de la construcción de un proyecto emancipador o política. Eso no sé si no entiendo, pero bueno, lo podremos profundizar más adelante. En todo caso, el feminismo
hay feminismos que claramente aportan a un proyecto más allá del capitalismo. Compas, estamos quedándonos sin baterías ahí. Agradecemos mucho la discusión, un proyecto en reconstrucción en un momento en que ningún modelo tiene la capacidad de interpelar todas las resistencias, un sujeto plural más allá de delimitar un sujeto por encima de otros, un concepto de movilización que trasciende la lucha de la calle, movilizar la fuerza transformadora, la creatividad, el pensamiento revolucionario. Todo eso es movilizar más allá de resistir. Muchas gracias, muchas cosas que continuaremos debatiendo. Bien, compañeras y compañeros, hemos llegado al final de este debate. Nos preparamos, nos cargamos las pilas para la próxima y como Red Alforja vamos a tratar de hacer esa propuesta de pequeño cuadernillo y recoja todos estos debates y todas nuestras preguntas, porque finalmente las inquietudes y preguntas surgen cada vez nuevas después de cada debate. Muchas gracias y nos abrazamos fuerte a todos. Para recordar la fecha, que sería el 26 de julio en los mismos horarios. Y bueno, pues nada, nos vamos a seguir platicando y enviando, seguro que Felipe nos va a compartir sus anotaciones. Un abrazo a todos y todas. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Gracias, Chao, Ana, Chao, por chao. moderar, Yaniska, Magda. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Ana, manda las tuyas también. Estuvieron buenas. Ya se fue, pero se lo pedimos, Osvaldo. Gracias. Sí. Un abrazo, Rubens. ¿Estás bien? Listo. Sí, la conexión está tremenda acá. Hoy todo el día terrible. Se va, vuelve, no funciona. Es complicado. ¿Me escucha o no? No sé si está me escuchando. Sí, sí, te estamos escuchando, pero es verdad que perdimos tu conexión un buen rato. Ay, No, qué pena. eso fue todo el día. ¿Cómo se dice? Está oscilando mucho la internet. Sí. Un momento se va a 500 megas, después cae para 60 y bueno, se fue. Qué locura. Ya estoy peleando con la compañía de servicio, es un infierno, eso es complicadísimo. Sí, ya nos haces falta. Bueno, un abrazote, Bueno, Rubens, un abrazo, bueno, Lucho. chao. Hasta luego.